Me llamo Mateo. Tengo 32 años, vivo en Valencia, y acabo de vivir algo tan surrealista que aún no sé si contarlo me hará sentir alivio o me meterá en más líos con mi familia. Todo empezó hace 3 años. Perdí mi trabajo justo cuando la pandemia golpeó más duro. Mi contrato temporal en una empresa de logística no fue renovado, y sin ahorros suficientes ni red de apoyo, terminé viviendo en mi vieja furgoneta, con una caravana acoplada que compré de segunda mano por 1.000 euros. No era el plan de vida, pero en ese momento era mi única opción. Le pedí a mis padres que me dejaran aparcar la caravana en su parcela. Vivían con mi hermano menor, Diego, su esposa Clara, y sus 3 hijos en una casa de 3 habitaciones en Torrent. Pensé que al menos me permitirían estar cerca y ahorrar algo mientras buscaba trabajo. Pero no. Me dijeron que no había espacio, y que si quería quedarme, debía pagar una cantidad que superaba incluso el alquiler de una habitación en el centro de Valencia. Como estaba desempleado y sin ingresos estables, no podía permitírmelo. Diego y Clara se burlaron de mí. El nómada está de vuelta, dijo Clara riéndose. Ella nunca me soportó. Se comporta como una mezcla de reina del drama y influencer frustrada, con esa falsa dulzura que engaña a todos menos a mí. Terminé aparcado frente a un Mercadona en un polígono industrial. Dormía con un cuchillo de cocina debajo de la almohada por si alguien intentaba entrar. Las noches eran largas, frías y a veces peligrosas. Entre robos, drogadictos y policías echándome por afiamiento del entorno, cada día era una batalla. Durante meses viví así. Me duchaba en gimnasios de 24 horas, enchufaba la caravana a tomas de luz clandestinas con un cable extensible que escondía como un ninja, y soñaba con algo tan simple como una ducha caliente y un colchón real. Pero un día, la suerte cambió. Conseguí trabajo en una empresa de embalajes en Alacuás. Era mal pagado y con horarios rotativos, pero me dio lo suficiente para comer, ahorrar y poco a poco recuperar algo de dignidad. Trabajaba tanto que el jefe me dejó estacionar la caravana detrás del almacén. Incluso me permitió conectarme al agua y a la electricidad a cambio de hacerle favores los domingos. Con el tiempo, ascendí. Aprendí de todo, manejo de maquinaria, control de stock y gestión de equipos. Me convertí en supervisor. Por primera vez en años, vi una puerta abierta. Y la crucé. Usé todos mis ahorros para dar la entrada de una casa prefabricada de 3 habitaciones en una parcela pequeña a las afueras de Paterna. No era una mansión, pero era mía. Mi nombre estaba en la escritura. Nadie me lo podía quitar. O eso creía yo. Subí una foto de la casa en Facebook con la leyenda, del suelo al techo. De la calle al hogar. Me llovieron los likes. Incluso algunos familiares me escribieron para felicitarme. 2 semanas después, mi mundo volvió a tambalearse. Mis padres, Diego, Clara y los niños llegaron sin avisar. No les di la dirección. No les invité. Pero ahí estaban, llamando al timbre como si fuera Navidad. Y eso, fue solo el comienzo. Cuando abrí la puerta, ni siquiera me dieron tiempo a saludar. Todos entraron como si la casa fuera suya. Los niños corrieron por el pasillo, Clara se sentó en mi sofá con esa sonrisa falsa que me revuelve el estómago, y mis padres comenzaron a decir lo acogedora que era la casa. Mateo, esto es demasiado para ti solo, dijo mi madre mientras recorría el comedor. Podrías hacer algo útil con tanto espacio. Diego, que apenas había trabajado de forma estable en los últimos años, añadió, esto está más cerca de mi trabajo que la casa de los padres. Además, Clara está embarazada de nuevo. Necesitamos más espacio. Se miraban entre ellos con complicidad. Clara no dejaba de sonreírme como si supiera algo que yo no. La atmósfera era inquietante. Entonces vino el golpe maestro. Diego me pidió que saliera a hablar con él al porche. A solas. En cuanto cruzamos la puerta, el resto de la familia casualmente se quedó dentro. Sabía que algo estaban tramando. Y no me equivoqué. Escucha, hermano. No tiene sentido que tú vivas solo aquí. Clara y yo necesitamos un hogar para la familia. Tú puedes instalarte en la caravana otra vez, ¿no? Total,
ya estás acostumbrado. Me quedé helado. ¿Acaso estaba escuchando bien? Además, añadió, si vamos a vivir aquí, tendrán que cambiar algunas cosas. Nada de visitas a cualquier hora. Necesitaremos ciertas reglas y horarios para que los niños puedan dormir tranquilos. ¿Reglas? ¿Horarios? ¿En mi casa? Le pregunté si pensaba pagar algo de alquiler. Se rió. Mateo, somos familia. La familia no se cobra entre sí. Además, mamá y papá están de acuerdo. En ese momento, me di cuenta de que todo esto era un complot. Clara seguía en el sofá, acariciándose la barriga como si fuera un pasaporte para la propiedad. Agarré mi móvil y lo puse a grabar. Esto es ridículo, Diego, le dije. Tú no vas a vivir aquí. Punto. Intentó seguir hablándome encima, minimizando todo, como si yo no tuviera derecho a decidir. Cuando extendió su mano para cerrar el trato, me le planté de frente. No. Ni lo sueñes. Lo dije tan fuerte que la puerta detrás de nosotros se abrió de golpe y todos salieron al porche como si fuera un espectáculo. Mi padre intentó mediar. Mateo, hazlo por tu hermano. Tiene una familia que cuidar. Mi madre repitió su frase favorita, hazlo por Diego. Clara soltó su actuación estelar. Estoy embarazada, ¿cómo puedes echarnos a la calle? Y ahí exploté. No les debo nada. Esta casa la compré yo, con mi esfuerzo, no voy a vivir en una caravana para que ustedes vivan gratis a costa mía. Clara gritó como un avancée y me dio una bofetada. Diego la sujetó antes de que me rascara la cara. Grabé todo. Me aseguré de tenerlo registrado. Salgan de mi casa antes de que llame a la Guardia Civil, les advertí. Clara chillaba, mis padres murmuraban amenazas pasivo-agresivas y Diego solo me miraba con odio. Pero se fueron. Antes de irse, mi madre lanzó una última bomba emocional, tienes una semana para cambiar de opinión. Spoiler, no lo hice. Pasaron unos días en silencio. Un silencio demasiado artificial. Sabía que no se habían rendido. Sabía que algo más vendría. Y llegó. Viernes por la tarde. Salgo del trabajo, manejo hacia casa, y ahí está. Una furgoneta de mudanza estacionada frente a mi puerta. El coche de Diego. La minivan de Clara. Y cajas, muchas cajas, apiladas en mi porche. Me bajé del coche con el corazón a mil. Diego me saludó como si nada. Llegaste justo a tiempo. Clara ya está eligiendo cuál será nuestra habitación. Me metí corriendo y vi a Clara con sus hijos caminando por la casa, como turistas en un hotel. Uno de los niños ya se había quitado los zapatos y jugaba con mi router. Clara me miró con esa sonrisa que usa cuando sabe que está haciendo algo terrible pero cree que nadie se atreverá a detenerla. ¿Qué demonios está pasando aquí? Solté. Tu madre nos dio permiso, respondió Clara, acariciándose la barriga como si eso justificara cualquier crimen. Vamos a vivir aquí. Te toca volver a la caravana. Fui directo a mi habitación, agarré el móvil y llamé al 112. Clara, al ver esto, se desesperó. Empezó a gritarme, me golpeó el brazo intentando quitarme el teléfono. Uno de los niños empezó a llorar. Fue un caos instantáneo. Cuando llegaron los mozos de escuadra, Diego y Clara se encerraron dentro de la casa con los niños. Mostré a los agentes mi DNI con la dirección, las escrituras, y les conté todo, el intento previo, la grabación, los insultos, la agresión. Los agentes me preguntaron cómo entraron. Les mostré el pomo de la puerta destrozado y el taladro que habían dejado en el porche como trofeo. Sí. Habían reventado la cerradura y cambiado el bombín. Diego finalmente salió con unos papeles impresos. Tenemos un contrato de alquiler firmado. Lo miré. Mi firma estaba ahí, solo que no era mi firma. Era un garabato que ni un niño de preescolar se creería. Les dije a los agentes que eso era falsificación, y que si querían, podíamos verificarlo fácilmente. Uno de los agentes llamó aparte a mis padres, que llegaron justo en ese momento como si fuesen a una reunión vecinal. Mi madre empezó con su show de lágrimas.
Solo queríamos ayudar a Diego, por el bien de la familia. ¿Sabes qué es lo mejor para la familia? Le solté, que aprendan que mis cosas no están en venta. Ni se toman por la fuerza. El agente le pidió a Diego que entregara las llaves del nuevo candado. ¿Qué hizo? Las tiró a una alcantarilla. Tuvo que sacarlas con sus propias manos bajo la lluvia que comenzaba a caer. Mientras cargaban las cajas de nuevo en la furgoneta, Clara se sentó en el césped y tuvo un berrinche como si tuviera 5 años. Los niños lloraban. Diego solo me lanzaba miradas de muerte. Mi madre, entre sollozos, decía: «Todavía estás a tiempo, hijo. Puedes cambiar de opinión. Hazlo por Diego». Le respondí: «No voy a hacer nada por Diego. Ni por ti. Nunca más». Después de la humillación pública que vivieron ese día, pensé que finalmente se darían por vencidos. Pero no. El lunes siguiente, mi madre me llamó al móvil. No contesté. Me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba muy decepcionada y que, si no hacía lo correcto por la familia, me desheredarían. ¿Desheredarme de qué, exactamente? ¿Del peyote oxidado que mi padre tiene desde los 90? ¿De la colección de CDs de Julio Iglesias? Gracias, pero no gracias. Esa misma noche, bloquearon mis redes sociales. Todos, mi madre, mi padre, Diego, incluso Clara. Fue glorioso. Me sentí como si hubiera cancelado un servicio de streaming que nunca uso. Pero como buenos manipuladores emocionales, no tardaron en intentar algo más sucio. El viernes de esa misma semana, llegué a casa del trabajo y encontré una nota metida por debajo de la puerta. En letra temblorosa, escrita con bolígrafo azul, decía: «Mateo, por favor, necesitamos ese espacio. Clara no puede seguir en casa de tus padres, está deprimida. Los niños están estresados. Te ofrecemos 100 euros al mes. Por favor, no seas cruel. Mamá». ¿100 euros? ¿Por una casa de 3 habitaciones? En Valencia. Ni siquiera es suficiente para una plaza de garaje. Agradecí no tener ningún objeto cerca que pudiera romper. A la mañana siguiente, me llamó una tía que vive en Castellón. Me dijo que mi madre estaba llorando todos los días, que lo de Clara la tenía muy mal y que si no ayudaba a mi hermano, jamás podría vivir en paz. ¿Y dónde estaba toda esta compasión cuando yo vivía en una caravana frente a un supermercado y nadie me dejaba ni usar el baño? Le respondí. Silencio. Colgó. Ese fin de semana decidí publicar toda la historia en un grupo privado de Facebook de familiares. Con nombres, fechas y detalles. Subí capturas, videos del momento en que intentaron invadir la casa, la grabación de Clara golpeándome. Explosión. Fue como tirar una granada emocional en medio de una comida navideña. La familia se dividió. Algunos tíos y primos me escribieron dándome la razón. Otros, los menos, pero los más ruidosos, dijeron que lavar los trapos sucios en público era vergonzoso. Mi respuesta fue clara: si lo hubieran hecho en privado, yo también. Pocos días después, mi madre me envió otro mensaje. Esta vez, uno corto. Nos has traicionado. No esperes volver a ser parte de esta familia. Yo solo respondí con un sticker de un gato durmiendo. Después de todo el escándalo, pensé que por fin habían entendido que no podían tocar mi casa. Me equivoqué. Subestimé lo lejos que mi familia podía llegar en nombre de Diego. El miércoles siguiente, regresé a casa y noté algo raro. El buzón estaba forzado. Dentro, una carpeta de plástico. Al abrirla, encontré un contrato de arrendamiento supuestamente firmado por mí y Diego. Otra vez con eso. Esta vez, se habían esforzado más. Habían impreso un formulario de internet, lo habían rellenado a mano, y al final habían pegado una firma falsa que no se parecía en nada a la mía. Incluso habían incluido cláusulas absurdas, como: el propietario, Mateo, permitirá al inquilino, Diego, usar todas las instalaciones sin restricciones ni pagos adicionales, dado que se trata de un acuerdo familiar basado en valores morales y no económicos. ¿Valores morales?
Me descojoné. Llamé inmediatamente a un abogado. Un conocido del trabajo me recomendó a uno que le ayudó con un tema de herencia. Le conté todo. Me pidió escanear los papeles y enviárselos. Esto no solo es falsificación, me dijo, sino intento de ocupación y coacción familiar. Si quieres, los destruimos legalmente. Me bastó con oír eso. Iniciamos el proceso de protección jurídica de la propiedad. Presentamos una denuncia preventiva. Instalé cámaras nuevas. Cambié la cerradura otra vez. Compré un candado para la verja. Activé alertas de movimiento. Todo lo que podía hacer para proteger mi hogar. Pero claro, la familia no se rinde tan fácilmente cuando está convencida de que tiene derecho a todo lo tuyo. Ese domingo, mientras desayunaba en la cocina, escuché un coche frenar en seco frente a mi casa. Me asomé por la ventana. Era Clara. Sola. Con una maleta de ruedas y una mochila. Tocó el timbre y se quedó ahí parada, acariciándose la barriga, con una expresión de mártir. No abrí. A los 3 minutos, empezó a llorar. Golpeaba la puerta mientras decía cosas como: Diego me ha echado, estoy sola, no tengo a dónde ir, por favor, Mateo, somos familia. ¿El problema? Mis cámaras lo estaban grabando todo. Y mientras gritaba que estaba sola, un coche se detuvo 2 casas más abajo. Diego bajó del asiento del conductor, miró su móvil y se quedó ahí, esperando. Era otro intento. Otra actuación. Otro chantaje emocional. Le grité a través de la puerta. Clara, estoy grabando todo. Si no te vas en 5 minutos, llamo a la policía. Y esta vez, lo hice. Cuando los agentes llegaron, ella ya se había metido de nuevo en el coche. Se fueron sin decir palabra, pero no sin mirarme con odio. Esa noche, publiqué los videos en mi historia de Instagram. Sin nombres. Solo el texto, algunos aún no entienden que no. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, dormí tranquilo. La paz no duró mucho. 2 días después, mi madre apareció en mi trabajo. Sí, en mi trabajo. Me avisaron desde recepción que una mujer mayor pedía verme urgentemente. Pensé que tal vez algo grave había pasado. Pero no. Era ella, con una carpeta bajo el brazo y esa mirada de madre dolida que solo usa cuando quiere manipularme. Mateo, no puedes hacerle esto a tu hermano, empezó, sin saludar siquiera. Nos estás destruyendo como familia. Le pedí que se fuera, que no era lugar ni momento. Pero siguió. ¿Sabes lo que me costó parirte, lo que sacrificamos por ti? Tuve que morderme la lengua para no soltarle que lo único que sacrificaron por mí fue cariño y trato justo. Le pedí a un compañero que llamara seguridad. Mi madre, al ver que no le saldría gratis el numerito, se largó murmurando que esto no quedaría así. Esa misma noche, recibí un correo electrónico. Lo enviaba un tal abogado de familia, representando a mis padres y a Diego. El tono era absurdo, casi cómico. Le instamos, por el bien de la unidad familiar, a reconsiderar su negativa a permitir que su hermano y su familia residan en la propiedad en cuestión. El desalojo emocional que ha causado podría acarrear consecuencias graves para la salud mental de los menores. ¿Desalojo emocional? ¿Qué carajos? Lo reenvié a mi propio abogado. Su respuesta: me estoy riendo tan fuerte que se me enfría el café. A esas alturas, ya me era claro que mis padres habían perdido por completo el control de la narrativa. Ya no era sobre un hogar, era sobre autoridad. Sobre ellos tratando de imponer algo que no podían controlar, mi libertad. Esa semana me enteré, por una prima lejana que aún hablaba con ellos, que habían comenzado a decir por el pueblo que yo estaba inestable, que me estaba aislando, y que necesitaba ayuda profesional. Es decir, cuando no funcionó la lástima, pasaron al descrédito. Así que decidí tomar el control completo de la historia. Publiqué en mi Facebook una carta pública. Sin insultos. Sin rabia. Solo verdades. Conté todo.
Desde cuando viví en la caravana, las veces que me cerraron la puerta, como intentaron usurpar mi casa, los intentos de manipulación y hasta el episodio en mi trabajo. El post explotó. Más de 300 reacciones. Cientos de comentarios. Primos, tíos, amigos de la infancia. Gente que no veía hace años me escribió para decirme que me apoyaban, que tenía razón, que ya se sabía que mi hermano siempre fue el reyecito. Incluso recibí mensajes de otros que vivieron cosas similares. Me di cuenta de que no estaba solo. Mis padres, por su parte, no volvieron a contactarme. Pero Clara aún tenía una última jugada. Pensé que Clara se había rendido. Que después del numerito frente a mi casa y el intento fallido de instalarse con maletas y mentiras, ya no tendría más cartas que jugar. Pero Clara nunca deja de actuar. Y esta vez, fue a lo grande. Una mañana, mi jefe me pidió hablar en privado. Entré a su despacho con algo de miedo. No tenía idea de qué había pasado. Me dijo: hemos recibido una queja anónima. Dice que estás usando material de la empresa para grabar contenido difamatorio sobre tu familia y que eso pone en riesgo la imagen de la compañía. ¿Qué? ¿Qué? La supuesta queja incluía capturas de mis redes sociales. De mis historias. De las publicaciones donde había contado, sin nombres, lo que estaba viviendo. Decía que era contenido inapropiado y que usaba medios de la empresa para atacarlos. No costó mucho descubrir quién estaba detrás. Clara había hecho un perfil falso y había enviado correos a mi jefe, a recursos humanos y hasta a algunos clientes. Intentaba destruir mi reputación laboral porque no pudo quitarme la casa. Por suerte, mi jefe ya estaba al tanto de parte de la historia. Le había contado por encima lo que estaba pasando cuando apareció mi madre semanas antes. Así que me defendió. Sabemos que es un ataque personal. No te preocupes, Mateo. Pero sí te recomiendo que te cubras legalmente. Esto ya es acoso. Tenía razón. Así que llevé toda la evidencia a mi abogado. Él preparó una denuncia formal por acoso y suplantación de identidad. Clara fue citada. Y ahí es donde todo explotó. Mi madre me llamó, furiosa, diciendo que estaba arruinando la vida de una madre embarazada por unos likes y una casa. Que ella solo quería proteger a sus hijos. Le respondí con una sola frase. Clara no es mi hija. Diego no es mi responsabilidad. Y tú dejaste de ser mi madre el día que trataste de robarme. Colgó llorando. O al menos fingiendo llorar. Ya no me afecta. Clara fue advertida formalmente por la justicia. No fue a juicio porque llegamos a un acuerdo. Si cesaba todo intento de contacto y se disculpaba por escrito, no seguiríamos adelante. Aceptó. Recibí un email frío y lleno de excusas. Siento que las cosas se hayan malentendido. Solo intentaba proteger a mi familia. Espero que algún día puedas perdonarme. No respondí. No hacía falta. Y desde entonces, silencio. Por primera vez en años, nadie me llama para exigirme nada. Nadie me dice que haga algo por Diego. Nadie intenta tomar lo que es mío. Clara, Diego y sus hijos siguen viviendo con mis padres. Apretados. Ruidosos. Caóticos. Como una olla de presión a punto de explotar. Yo, en cambio, me levanto cada mañana, abro las ventanas de mi casa, respiro hondo, y sonrío. La tranquilidad duró casi 2 meses. No llamadas. No mensajes. No visitas inesperadas. Parecía que por fin habían entendido que no podían tocarme más. Que había límites. Que mi vida, mi casa, ya no les pertenecía. Pero con mi familia, el silencio siempre es solo una pausa. Una pausa antes del siguiente ataque. Fue un primo el que me dio el aviso, en una barbacoa a la que fui solo porque sabía que mis padres no estarían. Oye, Mateo, ¿es cierto que vas a vender tu casa? Casi se me cae el plato. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Clara lo contó. Dice que como no quisiste compartirla, ahora vas a venderla solo para que nadie la tenga. Otra mentira.
Otro intento de manipular la narrativa. Ese mismo día, revisé mis redes. Había un nuevo perfil falso en Instagram con una bio que decía: algunas personas prefieren ver a su familia en la calle antes que compartir un techo. No tenía duda. Clara. Otra vez. Pero no me molestó. Me reí. Porque cada intento de desacreditarme ya no tenía efecto. Cada mentira que esparcían solo reforzaba mi decisión de alejarme de ellos. El primo me contó que en casa de mis padres, la situación era insostenible. 4 niños, un bebé, Clara estresada, Diego en paro parcial y mis padres perdiendo la paciencia. La casa olía a tensión. Y claro, ahora la historia que contaban era diferente. Ya no decían que yo era egoísta. Ahora decían que yo estaba mal influenciado, que había gente llenándome la cabeza y que algún día me arrepentiría por haber abandonado a mi sangre. La clásica jugada final de los manipuladores, el chantaje emocional por el arrepentimiento futuro. Pero no iba a funcionar. Lo que sí me afectó fue lo que descubrí después. Un antiguo vecino me escribió por WhatsApp. Mateo, he visto a Diego merodeando por tu calle. Varias veces. Se queda en el coche, mirando tu casa. No baja. Pero está ahí. Era inquietante. Lo confirmé con las cámaras. Efectivamente, varias noches el mismo coche se aparcaba frente a mi casa durante 10, 15 minutos. Motor encendido. Faros apagados. Sin salir. No hacía nada. Solo miraba. Esperando, tal vez. O planeando algo. Esa noche, me senté en el sofá. Solo. Luz apagada. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No por mí. Sino por lo lejos que Diego estaba dispuesto a llegar. ¿Se estaba quebrando? ¿Podía ser una locura? Al día siguiente reforcé la seguridad de las ventanas, hablé con el abogado y decidí algo más. Si cruzaba una línea más, lo iba a destruir legalmente. Porque ya no era cuestión de familia. Era cuestión de supervivencia emocional. Después de enterarme que Diego rondaba mi casa como un fantasma con GPS, activé el protocolo definitivo, abogado, cámaras y orden de alejamiento preventiva si volvía a aparecer. Pero aún no había pruebas suficientes para denunciarlo formalmente. Así que esperé. Instalé un sensor láser en la entrada del jardín que me enviaba una notificación al móvil si alguien cruzaba el perímetro. Una noche de viernes, a las 2:37 de la mañana, sonó la alerta. Cámara frontal. Diego. Solo. Con una bolsa de plástico en la mano. Me levanté, encendí todas las luces de la casa, abrí la puerta y grité. Estás siendo grabado. Lárgate antes de que llame a la policía. No dijo nada. Solo dejó la bolsa en el porche y se fue corriendo. Literalmente corriendo, como si le pesara la conciencia o el culo. Cuando abrí la bolsa, encontré una carta escrita a mano y varias fotografías. La carta empezaba con un lo siento y terminaba con un pero tenías que entender que esta casa nos correspondía más que a ti. Perdón. Entre las fotos, había imágenes mías bajando del coche, hablando con compañeros del trabajo, una de mí saliendo del gimnasio. Me había estado siguiendo. Me senté en el suelo. Estaba temblando. No de miedo. De rabia. Diego había cruzado la línea final, el acoso. Llamé a mi abogado al instante. A las 8 de la mañana, estábamos en la comisaría. Presentamos una denuncia formal por acoso y vigilancia no autorizada. Mostré los videos, las notificaciones del sensor, la bolsa, la carta, las fotos. La policía tomó el asunto en serio. Dijeron que lo citarían para declarar. Que si repetía una sola vez más ese comportamiento, podrían solicitar una orden de alejamiento inmediata. Mientras tanto, en casa de mis padres, el caos se multiplicaba. Me enteré por otro familiar que Clara había explotado. Gritó en plena comida familiar que Diego había arruinado la oportunidad de asegurar un hogar para sus hijos y que todo era culpa de su obsesión enfermiza con Mateo. Al parecer, mis padres por fin abrieron los ojos.
La gota que colmó el vaso fue esa noche, cuando Diego volvió a casa borracho y rompió un espejo de la entrada mientras gritaba que todo era culpa de su hermano. Mi madre, por primera vez en su vida, lo echó. Te vas esta noche. Aquí no se tolera más tu locura. Diego se fue. Nadie sabe dónde está. Ni su móvil funciona. Clara y los niños se quedaron en casa de mis padres. Mi padre ya no sale al jardín. Mi madre no publica nada en Facebook desde hace semanas. ¿Y yo? Yo dormí como un bebé esa noche. El infierno había explotado, pero por fin, no dentro de mi casa. Han pasado ya 3 semanas desde que Diego desapareció del mapa. No he vuelto a ver su coche frente a mi casa. No he recibido cartas, bolsas, fotos, llamadas ni mensajes. Absoluto silencio. Clara sigue en casa de mis padres, pero ya no publica indirectas. Ya no me menciona. Sé, por mi prima Ana, que está enfocada en conseguir ayuda psicológica. Y que por primera vez está considerando buscar trabajo. Mis padres, bueno, siguen siendo quienes son. Pero algo en ellos cambió. Tal vez el escándalo, tal vez el miedo de perderlo todo, o tal vez la vergüenza. Lo cierto es que han dejado de pedirme que haga lo correcto por la familia. Una mañana, encontré un sobre en el buzón. Sin remitente. Dentro, una nota escrita por mi madre. Solo decía: lamento no haber sabido ser justa contigo. Espero que puedas encontrar la paz que yo no supe darte. Mamá. No respondí. No necesito respuestas. Ni reconciliaciones vacías. Porque por primera vez en mi vida, tengo algo que ellos nunca me ofrecieron: tranquilidad. Mi casa sigue siendo mía. Cada rincón. Cada grieta. Cada silencio. Planté un limonero en el jardín. Una tontería simbólica, sí, pero para mí significa algo. Lo planté donde Diego dejó aquella bolsa con las fotos. Y cada vez que lo riego, sonrío. Mi vida ya no gira en torno a sobrevivir ataques familiares, justificar mis decisiones o mendigar respeto. Hoy mi vida gira en torno a construir, cuidar, elegir. No reaccionar. Actuar. Y si algo aprendí de toda esta locura es esto. El hecho de que compartas sangre con alguien no significa que le debas tu paz. Mi casa no era demasiado para mí. Era demasiado para ellos. Porque no era suya. Nunca lo fue.